Designaremos a los cárteles como organizaciones extranjeras terroristas y al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, girará instrucciones para que se use el poder de la ley federal para eliminar la presencia de pandillas y grupos criminales en nuestro país que están introduciendo el crimen al territorio estadounidense, incluidas las zonas marginadas. Dijo Donald Trump en su toma de protesta: si Estados Unidos puede con una nueva guerra y cerca de casa, honestamente lo dudo. Pero tampoco se debería tomar tan a la ligera sus amenazas. ¿Vieron el embajador que van a mandar a México? Ronald Johnson, exagente de la CIA. Eso está pasando hoy, y aunque sabemos que los cárteles mexicanos existen por el vecino del norte, ¿cómo llegamos a esto? Aquí tienes la cronología de la guerra contra el narcotráfico en México. 2007 comienza cuando el capo Osiel Cárdenas Guillén es capturado. Para las nuevas generaciones o los que sean nuevos por acá, Osiel fue el temido jefe del cártel del Golfo. Ese año también es extraditado a Estados Unidos. En febrero se tienen contabilizados 20,000 elementos de seguridad que incluyen soldados mexicanos y policías federales dispersos por todo México como parte de la guerra iniciada por el calderonismo. Este año también es interesante porque en junio Calderón despide a 284 comandantes de la Policía Federal para acabar con la corrupción. Finalmente, 2007 cierra con 2,837 personas asesinadas. 2008 no sería mejor. Empiezan a salir a la luz las primeras luchas internas de las organizaciones metidas en el negocio, lo que deriva en más violencia. Se dejan viejas alianzas para pactar nuevas. 2008 es la prueba en que la lealtad dentro de los cárteles no existe, porque en enero le ponen dedo a Alfredo Beltrán Leiva y es arrestado por la policía mexicana en Culiacán, Sinaloa. Roberto Velasco Bravo, director de investigación sobre crimen organizado de México, será eliminado en la capital, y en mayo, Edgar Eusebio Milán Gómez, jefe de la Policía Federal de México, correrá el mismo destino. Poco después, el comandante de la policía investigadora de la capital, Esteban Robles Pinoza, sería acribillado afuera de su casa. El 15 de septiembre ocurre uno de los más trágicos atentados de la historia reciente. Durante una celebración del Día de la Independencia en la plaza principal de Morelia, se lanzan granadas contra la multitud y 8 personas mueren. El incidente ha sido descrito como el primer ataque de tipo terrorista contra transeúntes inocentes en la guerra contra las drogas en México. El 1 de noviembre de 2008, el jefe interino de la Policía Federal de México, Víctor Gerardo Garay, renuncia bajo sospecha de corrupción. Se cierra el año con 6,844 personas eliminadas, o al menos eso dicen las cifras oficiales. Noviembre de 2009. Braulio Arellano Domínguez, uno de los líderes de La Última Letra, muere en un tiroteo con fuerzas mexicanas en Soledad de Doblado. En diciembre, Arturo Beltrán Leiva muere en un tiroteo con fuerzas mexicanas en Cuernavaca. El gobierno mexicano informa de 9,635 muertes en 2009 en la guerra contra las drogas. Por otro lado, 2010 será recordado como uno de los años más violentos. Comienza con la detención de Carlos Beltrán Leiva, el tercer hermano del cártel Beltrán Leiva. Cárdenas Guillén fue sentenciado a 25 años de prisión en Texas y se le obliga a entregar $50 millones a Estados Unidos. La familia Beltrán Leiva empieza a caer poco a poco. Ejemplo de ello es la eliminación de Pedro Roberto Velázquez Amador el 26 de mayo. A su vez, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, es acusado de traficar miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos entre 2004 y 2006. Hasta ese momento sigue prófugo y se ofrece una recompensa de $2 millones por información que conduzca a su captura. El 29 de julio, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, es asesinado en una redada militar en los suburbios de Guadalajara. En agosto se descubren los cadáveres de 72 migrantes de América del Sur y Central, en un rancho del estado de Tamaulipas. Hasta ese momento, los medios de comunicación afirman que los 58 hombres y 14 mujeres fueron secuestrados por el cártel de los Zetas y asesinados por negarse a traficar drogas. Ese mismo mes, autoridades mexicanas anuncian que han capturado a la Barbie. El 10 de septiembre, el presidente Calderón le dice a CNN en español: vivimos al lado del mayor consumidor de drogas del mundo, y todo el mundo quiere venderles drogas por nuestra puerta y nuestra ventana. Y vivimos al lado del mayor vendedor de armas del mundo, que es el que abastece a los criminales. El 12 de septiembre, un alto líder del cártel de los Beltrán Leiva, Sergio Villarreal, es arrestado en la ciudad de Puebla. En noviembre de 2010, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, presunto jefe del cártel del Golfo, muere en un tiroteo con fuerzas mexicanas en Matamoros. Las cifras del gobierno federal son 36,612 ciudadanos eliminados durante los 4 años de guerra contra las drogas. 2011. El 17 de enero cae Flavio Méndez Santiago, uno de los fundadores originales de los Zetas cerca de Oaxaca. En febrero, los
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata y Víctor Ávila Jr., son atacados por un grupo de hombres armados que abren fuego. Zapata muere y Ávila sobrevive en una herida de bala en la pierna. Se sospecha que la última letra está involucrada. Las investigaciones culminan en soldados mexicanos arrestando a 6 miembros de los Zetas, incluido Julián Zapata Espinosa, quien presuntamente es responsable de la muerte del agente del ICE. En torno al caso de los 2 agentes del ICE eliminados, Mario Jiménez Pérez, otro miembro de la última letra, es detenido junto con Marcos Carmona Hernández. En abril, se descubren varias fosas comunes con 177 cadáveres en Tamaulipas, la misma zona donde se descubrieron los cuerpos de 72 migrantes en 2010. Abril es el mes en que las autoridades mexicanas anuncian la detención de Martín Omar Estrada Luna, apodado El Kilo, uno de los presuntos líderes del cártel de los Zetas. Las autoridades han identificado a Estrada Luna como uno de los 3 principales sospechosos de las fosas comunes descubiertas a principios de abril. El 29 de abril, quien fuese uno de los jefes del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, es extraditado a Estados Unidos. El 8 de mayo, 12 presuntos miembros del cártel de los Zetas y un miembro de la Marina Mexicana mueren en un tiroteo en una isla del lago Falcón. Las autoridades dicen que los presuntos narcotraficantes almacenaban marihuana en la isla. Ese mismo mes, 10 agentes de policía, incluido un jefe, son arrestados y acusados de proteger al cártel de los Zetas. En junio, algo insólito ocurre en el suelo estadounidense. Un informe del Congreso muestra que aproximadamente el 70% de las armas de fuego confiscadas en México y presentadas a la ATF para su rastreo provenían de Estados Unidos. El informe abarca 29.284 armas de fuego presentadas en 2009 y 2010. Junio también es el mes en que la Policía Federal Mexicana captura a José de Jesús Méndez Vargas, también conocido como El Mono, presunto jefe del cártel de la familia Michoacán en Aguascalientes. En julio, las autoridades mexicanas arrestan a Jesús Enrique Rejón Aguilar, conocido como El Mamito, uno de los integrantes originales de la última letra, y presuntamente relacionado con la muerte del agente del ICE, Jaime Zapata. El gobierno de Estados Unidos anuncia un plan para exigir a los comerciantes de armas de California, Arizona, Nuevo México y Texas que informen sobre las ventas de rifles semiautomáticos bajo ciertas condiciones, en un esfuerzo por detener el flujo de armas a los cárteles de droga mexicanos. 27 de julio. Edgar Jiménez Lugo, conocido como El Ponchis o La Capa, un ciudadano estadounidense de 14 años con presuntos vínculos con cárteles mexicanos, es declarado culpable de decapitar al menos a 4 personas. Es sentenciado a 3 años, el máximo para un menor, en un centro penitenciario mexicano. El 30 de julio, las autoridades mexicanas anuncian que tienen detenido a José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, presunto líder de la línea, la supuesta rama armada del cártel de Juárez, que es considerado responsable de la muerte de la empleada del consulado de Estados Unidos, Leslie Enríquez, y su esposo, Arthur Redelfs. En agosto, la Policía Federal Mexicana arresta a Moisés Montero Álvarez, conocido como El Coreano, presunto líder del cártel independiente de Acapulco, y presuntamente relacionado con los asesinatos de 20 turistas mexicanos en 2010. Ese mes será recordado también por la muerte de al menos 52 personas en un ataque al Casino Royal en Monterrey, México. Testigos afirman que hasta 6 personas entraron al casino y exigieron dinero al gerente. Cuando este se negó a pagar, el edificio fue incendiado. Funcionarios mexicanos alegan que 5 sospechosos arrestados en relación con el incendio del casino en México son miembros del cártel de los Zetas. Los sospechosos son identificados como Luis Carlos Carrasco, Javier Alonso Martínez Morales, alias El Jabo, Jonathan Yair Reina Gutiérrez, Juan Ángel Leal Flores y Julio Tadeo Berrones, alias el Julio Rayas. El 1 de septiembre, un agente de la Policía Estatal de Nuevo León, Miguel Ángel Barraza Escamilla, es arrestado en relación con el incendio del casino en Monterrey. El 13 de septiembre, un hombre y una mujer asesinados son encontrados colgados de un puente en Nuevo Laredo. Cerca de sus cuerpos mutilados hay un letrero que dice que fueron asesinados por denunciar las actividades del cártel. A su vez, el letrero dice que se amenaza con matar a otras personas que publiquen denuncias en internet. El 12 de octubre, un presunto líder de los Zetas, Carlos Oliva Castillo, alias La Rana, es arrestado por supuestamente ordenar el ataque al casino de Monterrey. Enero de 2012. Benjamín Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, se declara culpable de los cargos de crimen organizado y conspiración para lavar dinero. El acuerdo de culpabilidad prevé la confiscación de $100 millones a favor de Estados Unidos y una pena máxima de 25 años de prisión. La PGR publica un comunicado diciendo que casi 13,000 personas fueron asesinadas a causa de la violencia del narcotráfico entre enero y septiembre de 2011. En agosto, Eduardo Arellano Félix, otro miembro de alto rango del cártel de Tijuana, es extraditado de México a los Estados Unidos. Eduardo fue arrestado el 25 de octubre de 2008
después de un tiroteo con fuerzas mexicanas. Posteriormente, lo sentenciaron a 15 años de prisión en Estados Unidos. En septiembre, Calderón da su último discurso sobre el estado de la nación. El presidente Calderón defiende el enfoque de su gobierno para combatir el crimen y las drogas y critica a Estados Unidos por brindar a los criminales un acceso casi limitado a las armas. Ese mes capturan a Mario Cárdenas Guillén, también conocido como M1 y el Gordo, presunto líder del Cártel del Golfo. Septiembre también es el mes en que la Marina Mexicana captura a un hombre que corresponde al nombre de Iván Velázquez Caballero, alias el Talibán. Velázquez Caballero es uno de los principales líderes de los Zetas. Después de declararse culpable en 2014, Velázquez Caballero es sentenciado a 30 años de prisión en 2017. El 9 de octubre, las autoridades mexicanas confirman que la Marina Mexicana mató a Heriberto Lascano, uno de los líderes fundadores de La Última Letra. Sin embargo, el cuerpo sería robado de una funeraria. 2013. Este año es marcado por dos hechos clave. El primero ocurre el 15 de julio, cuando el líder del cártel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, es detenido por las autoridades mexicanas en un operativo en el estado fronterizo mexicano de Tamaulipas y la captura de Mario Ramírez Treviño, miembro de alto rango del Cártel del Golfo en Reynosa. 2014. En febrero, un funcionario estadounidense le dice a CNN que Joaquín El Chapo Guzmán ha sido arrestado en México. En marzo, el líder del cártel, Nazario Moreno González, también conocido como El Chayo, El Doctor y El Más Loco, él era uno de los fundadores y líderes del cártel de la familia michoacana y de los Caballeros Templarios. Esta es la segunda vez que las autoridades mexicanas afirman que Moreno está muerto, pero 2014 también será recordado por dos hechos manchados de sangre. El primero, la matanza de Tlatlaya, que fue un tiroteo entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado que dejó 22 muertos en Tlatlaya. De acuerdo con algunas versiones, los soldados alinearon a los rendidos contra la pared y desde ahí los obligaron a que se hincaran y a decir su apodo, edad y ocupación. Después los ejecutaron. Del 26 al 27 de septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, luego de haber sido sacados de la ciudad por policías municipales y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos. Este sigue siendo uno de los casos más oscuros, pues estuvo implicado el Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal y la organización Guerreros Unidos. 2015. Omar Treviño Morales, otro líder de La Última Letra, es detenido por las autoridades mexicanas en un suburbio de Monterrey. Ese mismo año, El Chapo escapa por un agujero en su celda que conduce a un túnel de casi 1 kilómetro de largo. Guzmán había escapado de prisión en 2001 en un carrito de lavandería y eludió a las autoridades durante más de una docena de años hasta su captura en 2014. Enero de 2016. Las fuerzas de seguridad mexicanas arrestan a Guzmán en Sinaloa. Mientras estaba prófugo, se reunió con el actor Sean Penn en octubre para una entrevista publicada en Rolling Stone. Ese mismo mes, en una redada transfronteriza llevada a cabo por agentes de seguridad estadounidenses y mexicanos, obtienen como resultado la detención de 24 miembros del cártel de Sinaloa. En la operación también se incautaron armas y narcóticos. En febrero, Alfredo Beltrán Leiva se declara culpable de participar en una conspiración internacional de tráfico de estupefacientes ante el juez federal de distrito Richard Leon. Marzo de 2017. El Procurador General de Justicia del estado de Veracruz confirma que se descubrió una fosa común que contenía más de 250 cráneos humanos. Los restos parecen ser víctimas de la violencia del crimen organizado. En octubre, 17 reclusos son asesinados y 37 son heridos en un motín en una prisión de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. El ataque fue presuntamente instigado cuando reclusos pertenecientes a La Última Letra intentaron tomar el penal, lo que desató una reacción violenta por parte de los reclusos pertenecientes a grupos rivales. No es el único caso ocurrido en torno a La Última Letra. Sergio Mesa Flores, miembro destacado de los Zetas, es eliminado en un enfrentamiento con la policía en Tabasco. Mesa Flores era buscado por extorsión, robo de combustible y ejecuciones en Tabasco y Veracruz. Ese mes ocurre una detención, la de Julio César Escarcega, alias El Tigre y el 109. El 19 de noviembre, el agente de patrulla fronteriza estadounidense Rogelio Martínez es asesinado y su colega herido en la frontera más cercana al área de Barham, Texas. 2018. Autoridades mexicanas capturan al presunto jefe del cártel de los Zetas, José María Guízar Valencia. En junio, la Barbie es condenado a 49 años y un mes de prisión y multado con $192,000, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En febrero, el Chapo Guzmán es declarado culpable de 10 cargos en un tribunal federal de Nueva York. Se enfrenta a una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por liderar una organización criminal continua y a una sentencia de hasta cadena perpetua por cargo de drogas.
8 de agosto de 2019. La policía encuentra 19 cadáveres en la Ciudad de México. 9 de los cuerpos fueron encontrados colgados de un paso elevado junto a una pancarta de un cártel que amenazaba cárteles rivales. Es el nacimiento de los cárteles capitalinos. El 14 de octubre, 14 policías estatales son asesinados en una emboscada en Aguililla, Michoacán. La evidencia en la escena del crimen apunta a la participación del cártel de las 4 letras. 4 días después, 18 de octubre, ocurre la batalla de Culiacán, el Jueves Negro o el Culiacanazo. Elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas arrestan a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán. El Jueves Negro será uno de los acontecimientos más recordados del 2019. 700 integrantes del cártel atacaron objetivos civiles, gubernamentales y militares alrededor de la ciudad. Los integrantes del cártel llevaban chalecos antibalas, rifles calibre .50, lanzacohetes, lanzagranadas y ametralladoras pesadas. 56 reos de la prisión de la ciudad se amotinaron, tomaron armas de los guardias y escaparon al final. Ovidio fue liberado después de que el cártel tomó a 8 militares como rehenes, incluido uno capturado en un cuartel local frente a sus hijos. Un virus proveniente de Asia puso en cuarentena a todo mundo en 2020, pero la guerra contra el narco no paró. En febrero, Tirso Martínez Sánchez, ex socio del Chapo, fue sentenciado a 84 meses de prisión. En junio, 4 meses después de conceder la solicitud estadounidense de extradición de Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el juez federal mexicano Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, son asesinados frente a su casa en Colima. Se presume que Oseguera Cervantes ordenó el asesinato en represalia por la extradición de su hijo. El 26 de junio, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, resulta herido y otras 3 personas mueren durante un tiroteo, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tras el ataque, García Harfuch dice en Twitter que cree que el cártel de Jalisco fue el responsable. 2021. Eduardo Arellano Félix es detenido nuevamente en México. Había sido deportado por Estados Unidos tras su liberación de una prisión federal. El 15 de septiembre, Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cártel de Juárez, es sentenciado a 28 años de prisión. 13 de marzo. Autoridades mexicanas arrestan al presunto líder del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño, también conocido como El Huevo. 1 de enero de 2023. Un ataque en prisión de Ciudad Juárez. 10 funcionarios penitenciarios y 4 reclusos mueren en un ataque armado a una prisión de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 24 presos se fugan. Los sicarios liberaron a Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles, así como miembros de la organización. El 3 de enero, 5 hombres armados y 2 miembros de las fuerzas de seguridad mueren durante un tiroteo durante la búsqueda de 30 reclusos que escaparon 2 días antes durante un ataque armado a una prisión en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 5 de enero, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, es detenido en Culiacán, Sinaloa. En consecuencia, estallan combates entre el cártel de Sinaloa y el ejército mexicano, que son controlados. El 16 de septiembre, contra todas las ideas establecidas de que el ratón sería liberado, Ovidio Guzmán López es extraditado de México a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El 24 de noviembre, Néstor Isidro Pérez Salas es detenido en Culiacán, Sinaloa. La DEA de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $3 millones por su captura. 2024. El 14 de mayo, un tiroteo masivo dejó 11 muertos. Muchas de esas víctimas son civiles en Chicomucelo, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. La zona es una ruta de tráfico donde el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco se disputan el control del territorio. El 25 de julio, Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron capturados por agentes federales estadounidenses, poco después de aterrizar en un aeródromo privado en las afueras del Paso, Texas. El 20 de septiembre comienzan las luchas internas en el cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos entre facciones rivales del cártel de Sinaloa dejan decenas de heridos y desaparecidos. Estos choques violentos habían comenzado el 9 de septiembre originalmente entre las dos facciones principales conocidas como la Chapiza y la Malliza. Como resultado, las escuelas y comercios en Culiacán cerraron. El 9 de noviembre de 2024 ocurre la masacre del bar Los Cantaritos, un ataque armado dirigido contra Fernando González Núñez, líder de alto rango del cártel de las 4 letras. Esto deja como saldo 10 muertos y 3 heridos en el bar queretano. Finalmente, el 16 de diciembre fue deportado a México Ciel Cárdenas Guillén, alias El Matamigos. Y esta fue una pequeña cronología sobre lo que ha sido la guerra contra el narco en México. Nos vemos pronto.